Ok, ciao ragazzi e ragazze. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Muy bien. Ok, hoy tenemos muy poquita gente, no sé si sea por las clases eh, que van a ser presenciales, mitad y mitad, pero bueno, ya verán sus compañeros esto en YouTube. Muy bien. Ayer, no, ¿qué día soy, chicos? Hoy es martes, ¿verdad? Sí, ayer. Perdón. Ayer vimos, empezamos a ver las reglas de fonética, ¿ok? Las reglas de fonética para la pronunciación de el italiano. Hemos ido a través de estos días, pues, conociendo un poquito de palabras y hasta unas pequeñas frases. Las primeras reglas que vimos comprenden la C y la SC y vimos la diferencia entre el sonido duro, que van a ser la A, O y la U, y el sonido suave que va a estar presente en la E y la I. ¿Ok? No en todos los casos, solamente en estas situaciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de la M, que obviamente va a sonar igual, ¿sí? Mela o madre, no va a haber ningún cambio de sonido, pero hay ciertas letras en las que sí va a haber un cambio en la pronunciación. La primera que vimos es la C acompañada de una vocal y vimos el sonido K, K y Q como un sonido duro, ¿sí? Y el sonido che o chi, ¿sí? Que son sonidos suaves. Y aprendimos la regla para convertir de un sonido suave a un sonido duro y vimos que es agregar la H. Esto va a ser en las situaciones en las que queramos cambiar el sonido suave por uno duro. Estas situaciones siempre están presentes están presentes con la C o con la G. Ahorita vamos a ver la siguiente situación. Y la C y la G van a tener ciertas peculiaridades a lo largo de las conjugaciones o los cambios de número o género también. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra amico, ¿sí? Amico, que significa amigo, va a ser una excepción en su cambio al plural, porque no vamos a tener amico, amici, ¿sí? Sino que vamos a tener amico, amici, ¿sí? Entonces, va a haber ciertas reglas que vamos a ver pues, a lo largo de este semestre y la mayoría comprenden a la C y la G. Es las que cambian un poquito ahí de sonido. Y vamos a verlo también en la conjugación de los verbos, como el verbo mangiare, ¿sí? Y vamos a ver cómo se conjuga para conservar ese sonido. Muy bien. Vimos también ayer el SC y una vocal, ¿sí? Tenemos el sonido duro ska, sco, scu, come scarpa, scopa, scuola, ¿sí? Y hay que iniciar el sonido con la S, no con una E, como les decía, que de repente se nos va a hacer como familiar decir escoba, así como decimos escoba, podemos decir escopa, pero pues aquí no aplicaría, ¿ok? Entonces vamos a ir familiarizándonos con esto. Y les comentaba también cómo es importante la pronunciación para palabras, ¿sí? Que tienen un sonido similar, ¿sí? Pero que tienen una diferencia en significado, como la palabra che, cena,
¿sí? Una cena. O cena, ¿sí? Entonces pronunciamos más como una sh. Y vimos esta regla, ¿ok? Donde vamos a también agregar la H antes de la vocal, ¿sí? Tenemos la H antes de la vocal E o la vocal I para crear un sonido duro, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, ske, ¿sí? Esqueletro, ¿sí? Esqueletro es el esqueleto, ¿ok? Entonces tenemos un sonido duro, ske, ¿ok? Y tenemos diski, ¿sí? También tenemos el sonido ski para discos. Y este es uno de los ejemplos donde les decía que se agrega esta H para pasar al plural. ¿Sí? Entonces tenemos esta H para conservar el sonido y que no cambie pues la identidad, digamos, de la palabra, la identidad sonora de la palabra. Disco, disqui. Muy bien. Y bueno, ¿tienen alguna duda de lo que vimos ayer? No. No, Miss, todo bien. Ok. Muy bien. Como les decía, aparte de la C, tenemos el caso de la G, ¿sí? Y tenemos ga, go y gu. ¿Quién me ayuda a leer las palabras? Yo, Miss. Isaac. Gato, gona e gusto. Gusto, bravo. ¿Ok? Un gato, ¿sí? Un gato. Una gona es una falda, ¿sí? E il gusto, ¿sí? El sentido del gusto. Cuando decimos, por ejemplo, mucho gusto, ¿sí? No usamos molto gusto, no. Usamos piacere, ¿sí? Gusto se refiere más al sentido del gusto. Por ejemplo, si decimos me gusta, mi piace, ¿sí? Mi piace. Mi piace il cinema, mi piace mangiare, ¿sí? Mi piace andare in vacanze, ir de vacaciones. Mi piace, ¿qué más? La música, ¿sí? Mi piace ballare, bailar, ¿sí? Mi piace giocare, giocare, ¿sí? Luego vamos a hacer un ejercicio para usar mi piace con varias actividades y aprender un poquito de vocabulario. Pero mi piace, ¿sí? Cuando hablamos de un gusto personal, un gusto de algo que nos causa placer hacer, ¿ok? De hecho, cuando, eh, cuando decimos piacere, podemos decir como que significa un placer, ¿sí? Pero también tiene significado mi piace, ¿sí? Me gusta. Por ejemplo, ¿qué ti piace? ¿Qué te gusta? Mi piace, ¿sí? La música, mi piace ballare, lo que sea. Ok. Entonces, tenemos el sonido, ¿sí? Que se llama sonido dulce, aquí en este caso, y es el que les digo que a mí se me hace como que ga, se oye un poquito más dulce que ye, pero pues ya es una cuestión más de utilizar un término igual para todo, ¿no? Para poderlo clasificar. Entonces, tenemos la Y, ¿sí? Que la vamos a pronunciar como si tuviéramos como una Y o como una doble L, ¿sí? Y, como llega, ¿sí? Gente, ¿sí? G, come, giorno, ¿sí?
come giocare, ¿sí? Giocare, video, giochi. ¿A quién le gusta? A chi piace giocare videogiochi. ¿A quién le gusta jugar videojuegos? Giocare, ¿sí? Jugar. Y si se fijan, videojuegos es una palabra compuesta por video, ¿sí? De un video, e giochi, que significa juegos, ¿ok? O en su singular, videogioco, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí está la H otra vez presente para conservar ese sonido duro, ¿ok? Y bueno, tenemos como ejemplo gente e giorno, un día, ¿ok? Un día. Muy bien. Por ejemplo, oggi è martedì. Este día es el martes, ¿sí? Martedì. Luego vamos a ver también los días de la semana. Muy bien, entonces la regla nos dice que para cambiar del sonido suave, ¿sí? O dulce, ye o gi, come ingente e giorno, ¿sí? Hoy aquí no sé por qué le agregué una U. No le hagan caso a esa U, la tengo que corregir. Ok, entonces tenemos que agregamos una H para hacer un sonido duro, que sería que o gi. Ojo, les pongo la U porque si no tuviera diéresis, sí se pronunciaría como que en español, que o gi, ¿ok? Y quién me ayuda a pronunciar los dos ejemplos que vemos aquí. Nadie anda poniendo atención hoy, ok, chicos. Para leer las palabras, Miss, Sí, exacto. es que estaba viendo cómo se pronunciaban, pero secondo me spaghetti, lunghi, Lunghi, bravo. Benissimo, ¿sí? Tenemos la pronunciación spaghetti, ¿sí? Que así se escribe en italiano. Creo que en español se escribe spaghetti, ¿sí? Y si se fijan, utilizamos la U para hacer este sonido, spaghetti, ¿sí? Entonces tenemos que este sonido, ¿sí? Como se va a hacer con la H, spaghetti, ¿sí? O lunghi, ¿sí? El plural de lungo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tenemos la H para hacer este sonido, ¿ok? Ge o gi, ¿ok? Continuamos con el caso de la G acompañada de una U, ¿ok? Y esto obviamente va a aplicar para todas las vocales, excepto una U, porque no va a haber ninguna palabra con W, ¿ok? Entonces tenemos el caso de la pronunciación, que sería como una, ahora sí, como una U con diéresis, ¿ok? Gua, gue, gui, guo, ¿ok? ¿Y quién me ayuda a leer los primeros ejemplos? si quiere yo, Miss, Ujú. lingua, guanche, jaguaro,
Giaguaro, sí. Perfecto. José, un jaguaro. Un giaguaro es un jaguar, ¿sí? Ok, Por ejemplo, gracias. il giaguaro, también se le conoce el carro como il giaguaro, o pues obviamente al animal. La lengua, ¿sí? Que puede ser la lengua física o la lengua italiana, etcétera. Un guante. Muy bien. Siguientes. ¿A poco nada más estás oyendo tú, Isaac? ¿Y todos los demás qué onda? Yo mismo. Ok, Estefanía, gracias. Guerra, Ujú. sangue, ¿Sí? consecuencia. Brava, bravísima, ¿sí? Tenemos guerra, ¿sí? La guerra. Y si se fijan, la escritura es completamente igual, pero la pronunciación es diferente, ¿ok? Sangue, la sangre, es la consecuencia de algo, ¿ok? Bene, grazie. Seguente, gui, sonido gui. ¿Puedo yo? Sí, Isaac. Guida, anguila, e linguini. Ujú. Una guida, sí, una guía. Puede ser una guía de un mapa o una guía turística, por ejemplo. La anguila, ¿sí? Una anguila, que vemos el sonido de la doble L alargado, anguila, ¿sí? E il linguine, ¿sí? Que aquí también conocemos al linguine como linguini, ¿sí? Y el linguini es como una pasta que parece como una lengua, ¿sí? Es un tipo de pasta que es como, como aplanadita. Entonces, el linguini, sí, el linguini significa pues el conjunto de todas estas pastas. Linguine sería uno solo, sí, esta pasta que es así como aplastadita. Y por último tenemos guo. ¿Quién me ayuda a leer los Yo ejemplos? mismo. Estefanía. Ambiguo, Ujú, contiguo, ujú. exiguo. Exiguo, buenísimo. Ambiguo, sí, algo que es ambiguo, que no es muy claro, ¿sí? Contiguo, sí, algo continuo. Exiguo, algo pequeño, algo insignificante, ¿sí? Algo que es como muy escaso, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos que gua, hue, wi, e, guo se van a pronunciar todas como en español pronunciamos cuando existe una diéresis, ¿ok? Gua, hue, wi, e, guo. Y que cuando no existe una U en medio, tenemos el ga, go, gu y ye, e, ji para el caso de la E y la I. Muy bien. Tenemos 3 reglas más, 4, 5. Ok. El caso de la Q, pues obviamente va a conservar, bueno, va a ser como el sonido CU en español, ¿ok? Vamos a tener varias palabras como cuaderno, ¿sí? Que intercambian la CU como en español por la Q, ¿ok? Pero no siempre va a pasar. Entonces, pues hay que ver cómo, tampoco existe una regla que les pudiera decir las palabras que empiezan con esto son con Q. No sé exactamente de dónde deriva que unas tengan el uso de la Q, ¿sí? Y otras que mantengan como la C. Por ejemplo, mm,
palabra. Estoy pensando en una. Déjenme pensar, ahorita no se me ocurre ninguna. Por ejemplo, cuadro también utiliza la Q en vez de la CU. Ok, tenemos... ¿quién me ayuda a leer los ejemplos, por favor? Yo mismo. Isaac. Quinto, quasi e questione. Ok, cuestione, grazie. Quinto, ¿sí? Quinto, el quinto lugar, ¿ok? Quinto. Quasi, ¿sí? Casi. E cuestione, pues una cuestión, ¿ok? Y siguiente regla, la G y la N, ¿ok? Ya habíamos visto un poquito cuando hablamos de la palabra diseño, que la combinación de la G y la N van a tener un sonido como la ñ en español, ¿ok? Y vamos a ver los ejemplos. Una vez más les pido ayuda para leer. Ragno, montagna e disegno. Gracias, Isaac. Raño, ¿sí? Una araña, raño. Y cuando la R comienza nuestra palabra, sí tenemos también el sonido duro de la R. Raño. Montaña, ¿sí? Que se escribe igual. Bueno, no se escribe igual, se pronuncia igual, pero en vez de la ñ tenemos la GN. Montaña. Diseño, ¿ok? Diseño que se puede referir al dibujo o al diseño en sí. Ok. Y tenemos la regla de la GLI. Esta es un poquito más complicada de pronunciar, es un poquito curiosa porque es como dejar una G a la mitad y luego hacer una G, agregar una doble L y la I, ¿sí? Así como tuviéramos una G pequeñita aquí. Como el caso de familia, ¿sí? Moglie o valilla, ¿sí? Entonces es como si se nos quedara una G a la mitad y luego tenemos la doble L o la G, ¿sí? Familia, moglie, valilla, ¿sí? Entonces este sonido es un poquito peculiar, pero van a ir familiarizándose con él y les dejo una liga de YouTube para que vean a madrelingüe, se llaman a los que hablan, sí, pues su lengua materna es el italiano, ¿ok? Madrelingüe. Entonces, ahí pueden ver un poquito más de ejemplos y también, pues, la pronunciación explicada también a detalle para que vayan, pues, practicando y familiarizándose con él. Ok, ¿tienen alguna duda, chicos? Fino qui no. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, como pueden ver, todas estas reglas que acabamos de ver tienen que ver con la C y con la G. ¿Ok? Bueno, y con un poquito con la Q, nada más para mencionar aquí el sonido. Pero estas son las letras que combinándose con otras son las que más van a intercambiar de sonido. Las demás letras, la mayoría, son muy estables en su pronunciación. Por ejemplo, tenemos el francés, que de repente es muy latoso con la pronunciación, dependiendo de qué tipo de acento es o dónde va ubicada la E y la I. Entonces, aquí el sonido es muy estable relativamente, entonces es un poquito más fácil de aprender o de entender y hacer la conexión con la escritura, ¿ok? Estamos viendo la fonética también acompañadas de la escritura correcta, ¿sí? Entonces, estamos viendo qué combinaciones de letras producen ciertos sonidos. No espero que los dominen luego. Vamos a ir a la larga recordándolos. Cuando los vea, siempre trato de encontrar el momento para repasar lo que ya les dije. Entonces, pues vamos poquito a poco ahí
entendiendo y familiarizándonos, ¿ok? Pierdan un poquito el miedo y pierdan la vergüenza de equivocarse, no pasa nada. De repente a mí también hasta se me va la onda. Entonces, pues nada más la práctica ahora sí que hace el maestro, ¿ok? Y bueno, tenemos estas últimas dos reglas pequeñitas que ya habíamos visto también un poco en las primeras clases, que es el caso de la B y la V, ¿sí? La B y la V, ¿sí? Labio dentale, ¿ok? Entonces tenemos la B labiale, ¿sí? Utilizando solamente los labios, y la V, o como se conoce VU en algunas regiones, ¿sí? Labio dentale. Utilizamos los labios y los dientes para, como que mordemos un poquito el labio para hacer ese sonido. Labio dentale, V, ¿sí? Y tenemos la pronunciación de bambino, ¿sí? Bambino, niño, ¿sí? Burro, que no es para nada lo que creen que significa, ¿sí? Porque en italiano, pues, bueno, en Es español, mantequilla, ¿no? exactamente, Isaac, así es, ¿sí? Burro significa mantequilla en italiano, ¿sí? Una pasta al burro, ¿sí? Sería una pasta a la mantequilla, así súper sencilla, ¿ok? Un burro en español sería asino, ¿sí? Como un asno, burro asino. Pero cuando oyen eso de pasta al burro, sí, significa que es pasta a la mantequilla. Entonces, de repente utilizan esos nombres así como para enaltecer mucho el platillo y es algo bien sencillo. Ok, y tenemos bicchiere, ¿sí? Que aquí hay bueno, aquí tenemos tres reglas juntas, ¿sí? La regla de la B, la regla de la H, ¿sí? Para hacer el sonido duro, ki, y tenemos la regla de el sonido alargado de la doble C, de la doble chi. Bicchiere, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar todas nuestras reglas. Bi, ¿sí? Que en este caso, bic sería una sílaba. Bicchiere, ¿sí? Y bicchiere es un vaso. Ok. Tenemos la V, labio dentale, ¿sí? Come in vaso, que al contrario de vaso, un bicchiere es un vaso para beber agua, ¿sí? Y un vaso es como un florero. Es un florero más bien, ¿sí? Es un florero, un vaso es un florero. Si piden un vaso, les van... voglio un vaso d'acqua, ¿sí? Si piden el voglio es quiero, ¿sí? Un vaso d'acqua, les van a traer, a lo mejor van a pensar que quieren poner unas flores ahí y les van a traer un jarrón con agua, ¿ok? Entonces, vaso significa florero o jarrón. Tenemos la tavola, ¿sí? Que tábola, vamos a ver también, por ejemplo, que hay palabras que cuando cambian de género tienen un significado diferente, ¿sí? Por ejemplo, il tavolo sería la tabla con la que se hace la mesa, que sería la tábola, ¿sí? Entonces tenemos la tábola, la mesa, il tavolo, ¿sí? Que sería una tabla para hacer la mesa. También, por ejemplo, en el caso de banco y banca, ¿sí? El banco sería pues el banquito donde te sientas y la banca sería el caso del banco, ¿sí? La banca, como dicen, la banca nacional significa ir al banco, ¿ok? La institución. Ok.
Entonces tenemos tavola, tavola, una mesa, e la vita, ¿sí? Como la película, la dolce vita, ¿sí? La dulce vida o la vida dulce, la vida es bella, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas? ¿No? No, ¿Ninguna? maestra. Muy bien. Ok. Tenemos, ya por último, ya para dejarlos ir, la S pura e impura. La S pura e impura, ay, ¿por qué lo puse? Qué mal con mis ejemplos, no me había fijado que estaban súper mal. Ok. Muy bien. Ok, no, ya. Todo bien, chicos. Ok. Muy bien. La S pura, sí, la S pura es cuando la S va acompañada de una vocal, ¿sí? Tenemos el ejemplo de casa, museo, ¿sí? Museo o sole, ¿sí? Una casa, un museo e il sole, el sol. Y tenemos el caso de la S impura, ¿ok? Que al contrario de la S pura va a ir acompañada de una consonante, ¿ok? Luego vamos a ver que la S impura tiene su presencia en las reglas de género, ¿ok? Hablando de género y número, vamos a tener una peculiaridad con las palabras que comienzan con la S impura. Entonces tenemos que la S impura tiene acompañada una consonante, ¿sí? Y su sonido va a ser un poquito más largo, ¿sí? Tenemos casa, museo, sole, o pasta, costa, óstrica, ¿sí? Tenemos un sonido un poquito más alargado. Entonces, la pasta, ¿sí? La pasta de comer. La costa, ¿sí? Una costa del mar. O una óstrica, ¿sí? Que es una ostra, ¿sí? Una ostra. Bueno, entonces esa es la diferencia entre la S pura e impura, ¿ok? Es un sonido un poquito más alargado, no llega a ser tan alargado como cuando tenemos la doble consonante, pero sí se marca un poquito más. Y por último, chicos, tenemos la Z, que también ya la habíamos visto en estas clases anteriores, que inicia, ¿sí? Cuando inicia la palabra o cuando está en medio. Tenemos la Z, ¿sí? Como un pequeño zumbido antes, Z. O cuando está en medio de nuestra palabra, ¿sí? Como una T, Z, ¿sí? ¿Se fijan la diferencia? La D al principio utiliza un poquito más la lengua con los dientes, D, Z, ¿sí? Y la T, bueno, cuando está en medio, utiliza más como una T, Z, ¿sí? Come 0, ¿sí? El número 0, 0. Zio, ¿sí? Zio significa tío, ¿sí? O zia, que significaría tía, ¿sí? E la zampa, que sería la pata de un animal, ¿ok? Tenemos la gamba para las personas, la gamba, la pierna, o la zampa para los animales, ¿ok? Y cuando la Z está en medio de nuestra palabra, tenemos el sonido como una T al principio, como pizza, marzo, ¿sí? El mes de marzo, o mezzo, ¿sí? Mezzo que vimos que significa medio, ¿ok? O mezza, media, ¿ok? Entonces, pues estos son nuestras reglas de pronunciación, de fonética. Vamos a ir viéndolas, como les digo, a lo largo del semestre, recordándolas
y familiarizándonos con ellas. También aquí hay un pequeño video de YouTube que tiene más ejemplos de pronunciación de las palabras y también explicaciones del porqué de estas, ¿ok? Antes de irnos, chicos, ¿alguna duda? No, No, miss. miss. Perfetto. Allora, molto grazie e ci vediamo presto. Sì, nos vemos pronto. Allora, Grazie. ciao, Fino a grazie. domani. A domani. Adiós, miss. Ciao.